Cristian Pino, director de Cultura de la Prefectura de Pichincha, a quien le damos la más cordial bienvenida. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Washington. Un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Un gusto estar aquí en estos micrófonos. Ojalá no nos corten la luz a nosotros tampoco. Ojalá no nos corten la luz. Bien, Cristian, sé que hay una convocatoria pública para publicaciones infanto-juveniles dentro de una línea que me imagino están siguiendo ustedes, ¿no? Sí, así es. Dentro de los procesos de fomento al arte y la cultura que estamos desarrollando en la Prefectura de Pichincha, en la Dirección de Cultura y Patrimonio, también este año hemos decidido, y a partir del año anterior también estábamos pensando en lanzar una línea de fomento para la publicación de textos, de libros. Originalmente nuestra idea era que tuvieran alguna relación con el Bicentenario, con la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Pichincha. De hecho, parte de la colección de los libros que vamos a publicar es una colección que rememora que son trabajos de rememoración de distintas visiones del Bicentenario, pero también vamos a lanzar otras convocatorias a partir de esa misma línea de fomento, y en este caso la convocatoria que tenemos abierta es la convocatoria para la publicación de libros infanto-juveniles, que es una convocatoria que lanzamos ya los primeros días de junio y que se va a extender hasta el 28 de agosto de este año. Como te decía, es parte de un proceso que tenemos conjuntamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el Núcleo Nacional, y que busca no solamente trabajar incidir en la publicación de textos, sino que también tenemos la idea de hacer un aporte, un apoyo a distintas fases de la cadena productiva asociada a la producción de libros. Es decir, no queremos quedarnos con la publicación del texto y que el texto después pase a formar parte de un archivo, digamos que se quede en cajones en la prefectura o en la Casa de la Cultura, sino que además vamos a poder a incidir también en la difusión, en la comercialización de estos textos. Y ese es el propósito. Vamos en esta convocatoria, o a través de estas convocatorias que está partiendo este año, a publicar alrededor de 28 textos en distintas colecciones. Entonces estamos muy contentos, muy emocionados. Por fin hemos cerrado este convenio con la Casa de la Cultura, que nos permitirá de aquí y hasta el próximo año hacer distintos llamados a distintas categorías. En la categoría infanto-juvenil, que es en la que estamos trabajando ahora, en ensayo literario, y también en todos los demás géneros de la literatura, en distintas colecciones en las que está asociada elaborada, diseñada este convenio con la Casa de Cultura. Esto quiere decir que ustedes tienen una suerte de alianza, y a mí me parece estratégica realmente, con la Casa de la Cultura para este tipo de ejercicios, de publicaciones, que se va a prolongar durante este periodo y el próximo año, durante todo el periodo. Durante este periodo que está terminando, y durante al menos el primer semestre del próximo año, en lo que tiene que ver con los libros, con la publicación de textos. Pero también tenemos una asociación para la producción o para la realización de otras actividades, como por ejemplo, estamos por lanzar en el mes de agosto ya la Cinemateca en el Barrio. Es decir, este es un proyecto que tenemos también conjuntamente, en este caso con la Cinemateca, y que quiere llevar parte del acervo fílmico que tiene la Cinemateca, que es probablemente el acervo fílmico más grande, más interesante del país, a distintos barrios de la ciudad. Estaremos este mes, a partir del 5 de agosto y hasta finales de agosto, juntamente con la Casa de la Cultura, presentando en los barrios de la ciudad distintas películas y distinto material fílmico que tiene la Casa de la Cultura. Y además estamos trabajando ya para cerrar un convenio que tiene que ver con trabajar con el área de museología de la Casa de la Cultura, con la finalidad de que ellos nos puedan prestar asistencia técnica para trabajar en la red de museos de Pichincha, dando asistencia técnica a los curadores, a los gestores culturales que administran museos de sitio, pequeños museos de sitio que hay en la provincia, dotarles de capacidades técnicas y eventualmente después probablemente hacer una transferencia de recursos. Bien, estamos con David Larriba, director de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,
¿A quién le vamos a pedir, David, qué tal? Una ampliación respecto de este convenio que tienen con la prefectura de Pichincha, que ciertamente a mí me parece que es excepcional, porque eso va a facilitar que inclusive ese gran potencial que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que tiene evidentemente el gobierno de la provincia se junten para sacar adelante algo que es importantísimo, esto de promover la lectura, la publicación de libros. David, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Ciertamente es una alianza estratégica sumamente importante para la cultura de la provincia y la cultura del país. Pensar en que dos instituciones puedan aliar en busca de generar política pública sobre el libro y la lectura, que en nuestro país pues suele ser es un tema bastante escabroso, ¿no? Porque ciertamente se ha intentado, la Ley Orgánica de Cultura de repente tiene algunos señalamientos, a veces un poco vagos, sobre cómo podría entenderse y cómo se puede enmarcar en procesos administrativos y de gestión pública todo el asunto del libro, ¿sí? Entonces esta alianza nos ha permitido gestionar recursos a través de la Prefectura de Pichincha y la Casa de la Cultura Ecuatoriana para por fin tener un proceso que sea transparente, democrático sobre publicaciones. En este caso, ¿cómo opera la alianza? Es decir, ¿hay un acuerdo entre el gobierno de la provincia y Casa de la Cultura Ecuatoriana para qué? ¿Para transferencia de recursos? ¿Utilización desde los...? Para transferencia de recursos y para emplear también la capacidad técnica de la Casa de la Cultura, todo digamos, el bagaje histórico que tiene la Casa de la Cultura en cuanto a criterio técnico sobre selección y curaduría de los textos que se van a publicar. Pero además, no solo eso, no quedarnos solo con lo que la Casa ha podido hacer hasta este momento o la Prefectura ha podido hacer hasta el momento, sino pensar de cara al futuro, ¿sí? Entender que el libro está enmarcado en un ecosistema, es parte de una cadena productiva también, y que pues tiene que ser entendido de esa manera, en esa doble dimensión económica y cultural, pensar en la cuestión cultural y también en el desarrollo de las personas de la provincia de Pichincha, ¿no? Y en ese sentido pues generar política pública que nos permita escoger mediante convocatoria abierta qué libros se van a publicar en el contexto de un acuerdo que tiene 28 espacios para ser publicados, ¿no? ¿Y cómo juegan aquí las casas editoriales? La Casa de la Cultura pues genera este proceso de convocatoria pública, ¿no es cierto? Más bien aprovecho para hacer la invitación al público para que participe de esta convocatoria que está en este caso concreto diseñada para ilustradores e ilustradoras que deseen participar en la categoría libro álbum y la categoría cómic, ¿sí? En este caso escogeremos a 3 ganadores mediante el proceso que hemos planificado entre las dos instituciones y tendrán un premio, un incentivo económico de $2,600. Esto amparado en la Ley de Cultura, específicamente en lo que refiere a fomento a la cultura. ¿Sí? Entonces luego de esto pues se publicarán las obras, los autores y autoras tendrán un acompañamiento, un proceso formativo hasta que finalmente estos libros se integren en un circuito de difusión y circulación de literatura. Correcto. Cristian, ¿cómo está el tema de incentivar entonces, si es que se va a impulsar esta línea de publicaciones, a que el escritor, el joven escritor, los nuevos escritores, pues participen justamente en esto, ¿no? ¿Qué apoyos, qué incentivos hay? Bueno, aparte del incentivo de recibir la publicación de la obra y el incentivo, digamos, del acompañamiento que vamos a hacer post publicación, porque además queremos dar un pequeño paso ya en tratar de poder establecer en el país una suerte de industria de los libros, ¿no? Entonces, para que la ciudadanía consuma, ¿no? Claro, porque sí. Si no, no tiene sentido publicar un libro para que nadie lea. Y además, digamos, del incentivo económico de $2,600 a cada uno de los textos publicados. Y esta es una convocatoria que está abierta no solamente a los escritores, sino que está abierta también, digamos, a los editoriales, a los antologadores, a los compiladores, a los ilustradores y artistas en general que trabajen en estas líneas de cómic y de libro ilustrado, pero más adelante vamos a tener una segunda convocatoria también infanto-juvenil y también vamos a tener otras convocatorias hasta cerrar el convenio en esta primera fase que será alrededor yo calculo que el mes de agosto del próximo año vamos a estar cerrando esta primera fase, pero evidentemente además con la posibilidad cierta de poder extender el convenio para poder hacer un impulso permanente del fomento a la lectura, en este caso a la escritura, al arte de la escritura,
Pero también estamos trabajando en otras líneas y el gran objetivo que nos hemos trazado como Prefectura de Pichincha de cara al próximo año es la apertura del primer mercado de industrias culturales del Ecuador. Ya hicimos el primer mercado musical de Pichincha durante el Festival de Mayo. Ahora en agosto vamos a abrir también un pequeño espacio de mercado audiovisual. Pero el próximo año queremos ya tener en regla, con todos los elementos que implica la apertura de un mercado de industrias culturales en mayo, donde tendremos no solamente música y audiovisuales, sino que también esperamos tener artes escénicas, danza, baile, teatro para niños, circo, y también, ¿por qué no?, el tema de la lectura, que es tan importante y que, digamos, es tan relevante en distintos aspectos, ¿no? Una pregunta última para a los dos invitados. Primero, contigo. ¿Hay impulso para que nuevos jóvenes decidan dedicarse a ser escritores? ¿Hay impulsos, hay programas que vayan a incentivar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí creo que es importante entender una cosa. A ver, primero, la Casa de la Cultura ha generado dentro de sus departamentos agregadores de valor, bibliotecas y archivo, por un lado, y publicaciones y editorial, por otro. Hemos hecho una suma de esfuerzos por generar bibliolabs, espacios de talleres, espacios de difusión. Actualmente la Biblioteca de la Casa de la Cultura tiene activo un club de lectura, tiene activos varios espacios al mes. La agenda la pueden encontrar en nuestra página web. Asimismo, publicaciones, pues junto con la Prefectura de Pichincha, pues está pensando permanente en hacer que sea sostenible al futuro estas convocatorias abiertas. Esos son los incentivos que estamos poniendo. Lo que me parece interesante pensar y me parece interesante también mencionar es que el libro se enmarca en este gran ecosistema, ¿no? Muchas de las veces se ha cometido un terrible pecado en las instituciones públicas que publican cosas, que es sacar los libros, publicarlos pues, y luego embodegarlos. Y terminan los libros en las bodegas. Y los planes que se dicen planes de difusión terminan por ser planes de distribución de libros de forma gratuita a veces, que salen de las bodegas de las instituciones y terminan en las bodegas personales de cada quien. Y no es esa la intención de generar una política pública que contemple todos los ámbitos del ecosistema del libro, ¿no? Tenemos que entender que el libro, luego de que se publica, tiene una vida mucho más amplia, tiene que vivir mucho más allá. Sí, entonces, si bien hemos generado planes y proyectos de fomento para escritores jóvenes, también tenemos que distribuir nuestros esfuerzos y nuestros recursos en estos distintos elementos de la cadena productiva, porque nuestro usuario final, nuestro beneficiario final, no son los autores. Los autores sería muy poco decir que hemos invertido tanto esfuerzo y tanto recurso en tan poquitos autores. Nuestros beneficiarios son siempre los lectores, los ciudadanos y las ciudadanas, que pueden, a través del libro como dispositivo, activar acciones culturales y aproximarse al ejercicio de sus derechos culturales a través de este dispositivo maravilloso que es el libro. Correcto. Impulsar entonces el potencial creativo debe ser esta parte fundamental de este acuerdo, así ¿no? es, eso es lo que estamos haciendo y, como decía David, en distintos ámbitos del ecosistema del libro. Solamente para terminar, recordarles que hasta el 28 de agosto es esta convocatoria. Bases de la misma y los formularios de inscripción en las páginas web de la Casa de la Cultura, casadelacultura.gov.es, y en la página web de la Prefectura de Pichincha, prefecturadepichincha.gov.es, y invitar a todos a participar y también a estar pendientes, expectantes de nuestras redes sociales, porque allí, digamos, vamos a comunicar las distintas actividades que tenemos previstas de aquí a finales de año. Así que eso, invitar nuevamente a toda la ciudadanía, a todos los interesados a participar, a seguirnos y estar atentos de esta convocatoria y próximas que vendrán en el futuro.